Hola a todos y bienvenidos a taller de trading e inversiones. Hoy vamos a salirnos un poquito de la línea habitual y vamos a analizar el VIX. Y lo vamos a hacer con un ETF o con un fondo basado en el VIX, ¿vale? ¿Qué es el VIX? Bueno, el VIX es el índice de volatilidad del mercado americano por excelencia, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo, lo que está haciendo, lo que pretende es medir la volatilidad del mercado. Entonces, sobre ese índice de volatilidad vamos a hacer trading utilizando un ETF, ¿vale? Un ETF que invierte en diferentes opciones del VIX, de forma, opciones sobre los futuros del VIX, de forma que al final replica el comportamiento de este futuro o replica el comportamiento de la volatilidad del mercado americano. Y es una forma para llegar a muchos inversores tradicionales de cara a invertir en este índice de volatilidad, ¿vale? Es una cosa un poquito especial que requiere técnicas un poquito especiales. Entonces aquí tenemos uno de los índices de volatilidad más habituales, los ETFs más relevantes, que es el VIXI, que cotiza en NYSE Arca. Entonces vamos a, sobre este gráfico de 2014-2015, vamos a ver una técnica de trading bastante relevante que puede reportar desde nuestro punto de vista un rendimiento bastante interesante. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta técnica de trading? Básicamente el objetivo de esta técnica de trading, como todas, es ganar dinero, pero como siempre en la escuela, es ganar dinero de una forma ajustada a método, digámoslo así, ¿vale? Como se suele decir, ajustada a derecho. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta, y lo vemos en el gráfico que estamos viendo aquí, es que el mercado normalmente está en entornos de baja volatilidad. Por ejemplo, este periodo de aquí, este periodo de aquí, este periodo de aquí, ¿vale? Este periodo de aquí, entornos de baja volatilidad, y luego de vez en cuando tiene picos de volatilidad. Picos de volatilidad significa normalmente bajadas bruscas que hacen que la volatilidad del mercado aumente significativamente, ¿vale? Multiplicándose incluso por 2 la volatilidad inherente en el mercado. Entonces, nuestro objetivo es aprovechar con este ETF que replica la volatilidad del mercado, y este ETF lo que está haciendo es, a más valor del ETF, más volatilidad en el mercado, a menos valor del ETF, menos volatilidad del mercado. Así de simple y así de sencillo. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es aprovecharnos de los incrementos de la volatilidad. Vamos a jugar a posicionarnos largos en este ETF. Algo tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿O qué figuras de análisis técnico vamos a buscar para posicionarnos largos en el ETF? Bueno, pues vamos a buscar figuras de este estilo. Vamos a ver. Bien. Vamos a buscar movimientos planos, como podemos tener aquí, como podemos tener en este punto, aquí, como podemos tener aquí, o incluso a estos niveles de aquí, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? Y no siempre se cumple, pero siendo respetuosos con los stops y los niveles de entrada, podemos aprovecharlo bastante bien. El objetivo es encontrar un movimiento plano, ¿vale? Como es en este caso que hemos encontrado este movimiento en los entornos de 14-20, ¿vale? Nuestro objetivo va a ser delimitar un movimiento lateral en este ETF, ¿vale? En este caso ya lo tendríamos por la parte superior, lo tendríamos con esta zona de resistencia, y por la parte inferior lo tendríamos con esta zona de soporte. Entonces, el objetivo es comprar cerca de la zona del soporte. En este caso sería comprar en los entornos de 14, 13,90 aproximadamente, 14, 13, 13,80 en este nivel intermedio que pintamos. Entre la zona de soporte y un nivel intermedio
bajo, digamos en el 20, estaríamos hablando de comprar en el 25% del movimiento lateral, el 25% inferior al movimiento lateral, ¿vale? Entonces aquí, en este caso, compramos por entre 14 y 13.60 aproximadamente, con stop debajo de este nivel de soporte, ¿vale? ¿Qué stop ponemos? Bien, como los objetivos realmente son bastante importantes, es decir, nuestro objetivo es sacar un 30 o un 40% en cada una de las posiciones tomadas, el stop puede ser generoso y vamos a hacerlo generoso dependiendo del, como siempre, del ATR, ¿vale? En este caso vamos a intentar, aquí tenemos el ATR de 14, el ATR en los entornos que hemos visto antes, vamos a pintarlo por aquí, vámonos un poquito más para atrás, aquí está pintado, el ATR en estos entornos es aproximadamente del 0,60, entorno este, entonces sería un 50% del ATR, en torno al ATR o un 50% del ATR, en este caso si estamos hablando de 14, o sea de 60, el 50% del ATR es 0,3 por debajo de los mínimos. Nos iríamos a este nivel de aquí abajo. Vamos a copiar. Nos iríamos aproximadamente aquí. ¿Vale? Entonces este sería un stop generoso, un 50, un 40% del ATR, de forma que si el precio cae, como en este caso cae, pues perderíamos la primera posición, ¿vale? Entonces compramos por aquí, si el precio cae de este nivel cerramos la posición, y si el precio sube del, digamos, del nivel superior del movimiento lateral, añadiríamos posiciones, ¿vale? Aquí la estrategia nos ha salido mal, solo hemos metido una posición y esa posición se ha perdido con el stop, ¿vale? En este movimiento lateral de la parte inferior pues nos pasaría algo parecido, ¿vale? Habríamos metido una primera posición, habríamos metido una segunda, pero el precio, habiendo caído por este nivel, pues nos habríamos perdido, ¿vale? En cada una de las posiciones que hemos entrado habríamos perdido aproximadamente un 3-4% de lo invertido. Insisto que nuestro objetivo es sacar un 20 o un 30%. Bien, vamos a ir desarrollando la estrategia a lo largo del gráfico, y aquí ya llegamos a un punto crítico. En este nivel de aquí ya tenemos una zona de soporte, claro. Vamos a hacerlo bien. Y vamos a hacerlo bien. Vamos a pintarlo bien. Tendríamos una zona clara de soporte. Vamos a poner en horizontal. Y tendríamos líneas de resistencia, ¿vale? En la zona, la línea más externa, que es esta, y la línea intermedia, que sería por este nivel, ¿vale? Y aquí ya podemos ver un ejemplo práctico de lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es algo tan sencillo como delimitar un movimiento lateral, como puede ser este, y comprar en el salto. Compra aquí, segundo nivel llega hasta aquí, hasta la zona de resistencia previa, y cerramos justamente en la reducción de la volatilidad. En este caso se cierra aquí. Aquí sería algo parecido, delimitamos el movimiento lateral, que está entre la zona de 11 y 10.25, y podemos hacer un primer intento en esta subida, que no llega a materializarse, pero tampoco salta el stop, y ya tendríamos un segundo intento en la siguiente subida, de forma que el precio va subiendo, y es en este nivel de aquí, respetando la estrategia de mínimos y máximos relevantes crecientes, donde cerraríamos la posición, ¿vale? Entonces el objetivo es encontrar estas pautas laterales, tomar posiciones. Son pautas donde la volatilidad está muy baja. Los entornos, fijaos que el ETF, lo que hemos trazado antes, está en torno de 14, y en este ya ha llegado a una reducción de volatilidad
de los entornos del 10, ¿vale? Entonces el stop por debajo de la zona 10, ese 0,3, ese 0,50% del ATR, nos iríamos a este nivel, por debajo del 10, y aquí ya conseguimos nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, habiendo entrado en los entornos del 11, al superar el 11,80, incluso al superar el 12, salir en los entornos de 14,75, incluso más arriba, viendo que aunque los mínimos seguían subiendo, los máximos no lo hacían, ¿vale? Entonces, entrando a una media de 11,50, saliendo a una media de 15,75, nuestro retorno es aproximadamente del 30%, que esos son los objetivos que buscamos, ¿vale? Ir añadiendo posiciones a medida que la volatilidad se incrementa y cerrando cuando la volatilidad tiende a disminuir, ¿vale? Aquí tenemos un primer ejemplo y el mercado sigue desarrollándose los movimientos. Aquí tenemos un segundo ejemplo donde ya nos llevaría a la situación actual. Y este segundo ejemplo es claro, entre 11,75 y aproximadamente el nivel 12,75 en estos entornos hay una disminución acentuada de la volatilidad. Entonces en esta zona podríamos comprar siempre que está en la zona del 12, ya hemos dicho en el 25% inferior del rango, o sea, por ejemplo por aquí, ¿vale? 25%, la parte inferior del rango de ese movimiento lateral en la volatilidad. El mercado rompe, tomamos posiciones en el soporte, tomamos posiciones en la ruptura y, siendo los más agresivos, siempre cerramos cuando se pierde la estructura de mínimos y máximos relevantes crecientes en gráfico diario, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo y aquí tendríamos el segundo ejemplo, es decir, compramos en esta zona de aquí, rompe y cerramos cuando la volatilidad cae, cuando rompe el mínimo y el máximo creciente. En este caso cae por debajo de los mínimos de la sesión anterior, ¿vale? Entonces, en el primer caso el beneficio es relativamente pequeño, estaríamos hablando de una media de 12,25 a cerrar a una media de 13,50, aproximadamente un 10%, y aquí de 12,25 a cerrar a 14,25, aproximadamente un 20%, ¿vale? Como corolario o derivada de esta estrategia de trading de movimiento lateral a incremento de la volatilidad, podemos hacer un trading basado en gráficos horarios o gráficos de 2 horas, algo tan sencillo como mantener la posición. Vamos a ver aquí, nosotros en esta parte y nos ceñimos por ejemplo al último movimiento. En este último movimiento el mercado sale hacia arriba alcista y nosotros mantenemos, y esto nos permite en este gráfico de 2 horas subir mucho el stop, ¿vale? Prácticamente la rotura se produce aquí en esta subida, sube la volatilidad, varias sesiones, el 8, el 9, el 10, el 11, y prácticamente en el día 15, 14 es cuando la volatilidad se reduce, ¿vale? Entonces, al utilizar este gráfico de 2 horas aproximadamente, incluso gráfico de 1 hora, lo que hacemos es que cogemos menos movimiento, pero nos permite coger toda la amplitud del mismo. O sea, entonces tendríamos este movimiento de un solo nivel, cerraríamos en la caída, evidentemente no permitiríamos que luego hiciera un segundo movimiento, ¿vale? Puede que lo haga o puede que no, en muchos casos sí que lo hace, pero nosotros ahí no le permitimos. O sea, en el momento en que empieza a girar, independientemente de hacia dónde vaya a caer, nosotros cerramos esa posición, ¿vale? Entonces, resumimos, estaríamos haciendo trading en el VIXI, ETF de NISE Arca, donde tomaríamos posiciones siempre que viéramos un movimiento lateral, con un stop del 0,50% del ATR por debajo del soporte. Tomaríamos posiciones en la parte inferior del movimiento lateral y añadiríamos una vez que fuera saltando. Mantendríamos posiciones largas en STF
con mínimos y máximos relevantes crecientes en gráfico diario, o bien utilizaríamos un gráfico de 1 hora, 2 horas. En el momento en que la volatilidad se redujera, en este caso se perdiera la estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes, cerraríamos la posición, tomaríamos beneficio y estaríamos esperando al siguiente movimiento lateral, ¿vale? Y esta es una de las formas sencillas y simples de hacer trading con ETFs basados sobre el VIX.